Live. Ya estamos grabando. Reciban un cordial saludo. Yo soy Constanza Vieira, periodista colombiana, y estamos en el fin de semana en el que Colombia conmemora 35 años de la tragedia del Palacio de Justicia, cuando un comando del M-19 asaltó el templo de la rama judicial en Bogotá en noviembre de 1985. Los planes del M-19 eran conocidos de antemano por las fuerzas militares, por las fuerzas armadas, y durante la retoma militar se lograron salvar unas 300 personas que estaban en el palacio, pero murió más de un centenar. Entre ellos, 12 magistrados y magistrados auxiliares, todos ellos vidas invaluables para Colombia. Con nosotros está Elena Urán Videgaín, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Carlos Horacio Urán salió vivo del Palacio de Justicia y su cadáver apareció junto con los de otros magistrados y guerrilleros que eran líderes de la toma en una sala especial aparte que había en medicina legal que se llamaba lo llamaban el cuarto de los guerrilleros. Está con nosotros, va a venir más tarde el dirigente deportivo Jorge Franco Pineda, dirigente de un sector del Partido Liberal en esa época, muy activo, ciudadano, abogado de la Universidad Libre y hermano de la también abogada de la Universidad Libre, muy recordada por haber sido excelente alumna. Irma Franco. Irma Franco fue también guerrillera del M-19 y participó en esta toma del Palacio de Justicia. Ya veremos cómo nos relatará Jorge Franco el viacrucis que le tocó vivir, que les ha tocado vivir por la desaparición de su hermana. Y con nosotros están dos periodistas de las grandes ligas del periodismo colombiano, que son Olga Bear, buenas tardes, y Hola. Gonzalo Guillén. Nuestra querida Elena Urán está en otro continente, está en otro uso horario. Por eso, aunque tratamos de hacer esto en vivo, por estar ella, le cambiamos la hora y estamos por eso grabando esta charla sobre el Palacio de Justicia. Muy agradecido. Gonzalo, yo quisiera que tú nos hables del Palacio de Justicia. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo lo cubriste? ¿Y qué descubriste? Bueno, buenas noches a todos. Yo estaba trabajando en ese tiempo en el noticiero TV Hoy. Y todo comenzó con rumores de que había un gran tiroteo entre esmeralderos en el centro, por los lados de la Avenida Jiménez, donde los esmeralderos cada tanto tiempo realmente se batían a tiros. Pero después ya se supo que se habían asaltado el Palacio de Justicia. Y como a las 2 horas de que eso ya era un hecho, en el sitio del Palacio ya estaba Edgar Telles, que él también trabajaba ahí en el noticiero. Y yo recibí una llamada telefónica de la esposa de Carlos Medellín, Susana Becerra de Medellín, a quien yo conocía pues por nexos familiares. Y ella me dijo que si yo iba a ir al sitio. Le dije que posiblemente sí. Entonces me dijo que ella había hablado con
Eduardo Mendoza Varela, que es un intelectual, un hombre muy importante del periódico El Tiempo, socio del Tiempo también. Él vivía en la Candelaria, me dijo que le dijera que Carlos Medellín le había llamado, le había dicho que iba a salir, entonces que si yo podía cuando saliera Carlos decirle que cerca del sitio había una camioneta que enviaba a Eduardo Mendoza para recogerlo y llevarlo a la casa de él mientras podía regresarse él a su casa. Entonces eso me movió a ir allá. Y después yo decidí quedarme pues todo el tiempo. Pasé la noche entre todos los demás periodistas que estábamos situados ahí en la calle entre el Museo del 20 de Julio y la Catedral. Nunca, claro, nunca vi yo que saliera Carlos Medellín. Salían oleadas de personas, salieron varias oleadas, yo no recuerdo si 3 o 4. Tiznadas, salió el magistrado este que tenía una prótesis y saltaba en una pierna, se lo recuerdo. Yo Ballén. estuve ya bien entrada la noche, me refugié en una ambulancia de la Cruz Roja que estaba ahí muy cerca, por amistad que yo tenía con Daniel Martínez, que era el jefe, un miembro del Socorro Nacional. Los habían enviado para rescatar y ayudar a la gente que iba a salir del palacio. Ahí oí por radio cuando a él desde el gobierno lo llamaron y le dieron la orden de entrar, le dijeron que tenía que entrar ya a recoger a los heridos y ayudar a salir a la gente. Y él dijo, sí, claro, yo entro con todos ellos, pero tiene que parar el tiroteo, el ejército tiene que dejar de disparar, porque yo no puedo mandar a esta gente a que la maten. Y le dijeron, no, esa orden ya se dio. Y él dijo, pues si la dieron, no la están cumpliendo. Y nunca la cumplieron y nunca pudieron entrar a hacer ese rescate. Y había un chiste espantoso que empezaron a contar ahí en esa esquina. Gente que no eran periodistas, estaban como contentos del asalto al palacio. Decían, bueno, aquí por fin se está acabando con la rosca del externado de Colombia, decían. Después el ejército, yo lo vi, incendió el palacio y era terrible uno estar ahí parado y saber que a 40 metros se estaba quemando la gente, como papas entre un horno. Los tanques del ejército, uno de ellos se metió, o creo que se entraron dos, tendría que revisar los videos y eso, a disparar dentro del edificio. Y aparte de eso, otro tanque disparaba desde la Plaza de Bolívar contra el edificio. Uno de esos tiros es muy famoso, que lo filmó una cadena de los Estados Unidos, porque todos los demás me acuerdo que estaban filmando cuando sonó el golpe, se les movieron las cámaras y entonces el gringo sí tenía la cámara montada en un trípode y quedó muy bien filmado eso. Vino el día siguiente, después de todo este horror y este espanto y el helicóptero que llegó por la parte de arriba, de la gente que sacaron y después no se sabía ni quiénes eran ni para dónde iban, todo eso ya quedó en silencio, ya todos estaban muertos. Ya entró el ejército y con mangueras llevaron a los bomberos. Con mangueras de los bomberos, que son unos chorros poderosísimos, destruyeron absolutamente todas las pruebas y todas las posibilidades de hacer una investigación seria ahí y rápida, porque no dejaron nada. Lo que no sabíamos era que por otro lado, por la parte de la carrera octava, habían estado metiendo cadáveres que traían y los ponían en el palacio. Ahí estuvo, ya quedó plenamente comprobado, por ejemplo, el magistrado Durán, el papá de Elena. Lo sacaron vivo, lo torturaron, lo asesinaron, vinieron y lo pusieron dentro del palacio calcinado y incluso, o sea, un año después, 1986, yo tuve la oportunidad de conseguir el informe de la Procuraduría que hizo un grupo muy serio de investigadores. Me lo entregaron porque ellos tenían la sospecha de que ese informe lo iban a mutilar o lo iban a desaparecer
a salir con un chorro de babas. Y yo lo publiqué, se hablaba de cuerpos del palacio que sacaron, los asesinaron, los metieron entre canecas de ácido sulfúrico. También se supo que llevaron muertos otras personas que el ejército había asesinado en otras circunstancias y en otros sitios, y no sé cuántos cadáveres también los llevaron y los botaron ahí dentro del palacio. Y al día, esto fue un miércoles, el 6 cuando comenzó el asalto. Al sábado siguiente, todas las iglesias de Bogotá pues estaban celebrando misas de funerarias para enterrar a las víctimas del palacio. Yo pues asistí a la misa donde estaban rezando por Carlos Medellín, y después con el informe que conseguí al año siguiente supe que muchos de los cuerpos que le entregaron a estas familias no eran los restos de sus parientes, sino era cualquier cosa que les dieron, y eso fue lo que sepultaron. El informe era muy claro que el gran culpable, digamos que sí, el gran culpable era este tipo Belisario Betancur, que es un imbécil absoluto, que no quiso intervenir, no quiso asumir el mando que tenía sobre los militares asesinos desaforados y sanguinarios estos, encabezados por Miguel Vega Uribe, que era un tipo sediento de venganza y de sangre, era un monstruo ese tipo. Él lo que hizo fue decir que cualquier cosa que pasara, pues que él asumía la responsabilidad, porque pues en Colombia todo presidente queda impune de cualquier cosa. Él es el gran culpable. El ejército no puede excusarse, ni el gobierno, con la teoría de que no sabían cómo atender esa situación, porque habían atendido otra muy bien atendida, que fue cuando se asaltó la Embajada de la República Dominicana, que se la tomó el M-19. Ahí les tocó respetar la vida de todos los embajadores, cerrar el sitio, cansar a los guerrilleros, hacer que respetaran la vida de los rehenes, que es lo que siempre hay que hacer, y eso, sobre eso no cabe ni la menor duda, y además hay legislación sobre ese tema, y ahí pues no pasó nada, salvo que una calle estuvo cerrada un tiempo y salvaron las vidas de estas personas. Aquí no. Y algo peor, yo lo he puesto en mi cuenta de Twitter, tengo los documentos. El ejército sabía perfectamente que se iban a tomar el Palacio de Justicia. Hubo militares que pidieron informes en los que decía cómo iba a ocurrir eso, y el ejército permitió que se tomaran el palacio, quería que se tomaran el palacio. ¿Eso por qué pasó? Y cuando estuvieron estos guerrilleros adentro, pues aprovecharon para matar a, no sé, a 10, a 15 guerrilleros, asesinaron no se sabe a cuántas personas, incluidos 11 magistrados, entre ellos el papá de Elena Urán, estaba el presidente de la Corte. Sí. Es terrible la intervención de él por radio, pidiendo que atendieran eso de una manera civilizada y correcta, y después Belisario Betancur se negó a pasarle al teléfono. El comandante de la policía, que también estaba ahí en Palacio, que era Delgado Vallarino, y que era amigo del presidente de la Corte, decidió, solamente habló una vez y después no le volvió a hablar más. Los dejaron allá que los achicharraran y ayudaron a achicharrarlos. O sea, el ejército se unió a los propósitos criminales de la guerrilla, y entre ambos cometieron ese acto tan espantoso, que es decir, es una mancha horrible en la historia de este país. No, pero tú dices que el ejército se unió a los propósitos criminales de la guerrilla, pero no hay ninguna evidencia de que hayan actuado coordinadamente ellos, no. No, o sea, pero ambos hicieron lo mismo. Ambos hicieron lo mismo. Ambos le dieron entre ambos empezaron a matar la vida de los rehenes. Claro que la capacidad del M-19 para matar gente con el armamento que tenía, pues no hubieran podido matar a tantos ni hacer todo el daño que hicieron, sino que el ejército les ayudó a acabar con todo. Tumbaron el palacio, lo incendiaron, lo volvieron nada. Yo siempre he dicho eso, no eran cómplices deliberados, pero ambos cometieron los mismos crímenes.
y el ejército no puede salir con el cuento de que para combatir a la guerrilla tiene que asesinar a todo el que esté por delante. Que eso es un ejército, es una institución que la pagan con nuestros impuestos, porque si los ladrones roban joyerías, pues no es lo deseable, pero si la policía también roba joyerías, sí estamos perdidos. ¿Por qué titulabas ya desde 1986, cuando en la revista Cromos publicas ese artículo que está ahorita en pantalla? Cualquier esfuerzo judicial fracasará. ¿Por qué lo pones entre interrogaciones? Bueno, el título lo puso Cromos, ¿no? Claro. Yo hice pero es que la esencia del informe de la Procuraduría, que después desaparecieron y dijeron que lo que yo había publicado era un borrador y algo que no tenía sentido, cosa que es mentira, ahí sugería eso y demostraba eso, que con lo que habían encontrado los investigadores, lo que pedían advertir es que todo esfuerzo judicial iba a fracasar porque borraron y desaparecieron todas las principales evidencias y rastros para saber qué había ocurrido ahí. Y lo más horrible de todo esto es que nunca hubo justicia. No hubo, realmente no hubo. Belisario Betancourt se murió borracho de viejo, recitando poemas cursis y pintando estupideces en las paredes, o yo no sé de dónde embarichar, algo así. No le pasó nada, no pasó nada. A un coronel que era el que estaba ahí, lo condenaron y después la misma Corte Suprema lo absolvió en una decisión rarísima y sorprendente. Y bueno, el título ya ves que hoy, 35 años después, fue perfecto. Sí. Sí. Olguita Bear, cuéntanos por favor sobre tu libro Noches de Humo. Este fue uno de los primeros libros que se publicaron en ese momento. Sí, fue el segundo libro que salió. El primer libro fue un libro de alguien que creo que conoció también Gonzalo Guillén, que es Manuel Vicente Peña Gómez. Las dos tomas. Las dos tomas, Manuel Vicente, que es el primer ejercicio que se hace a nivel de medios de comunicación para decir que no fue la toma del Palacio de Justicia, sino que hay una retoma de las fuerzas militares. O sea, evidencia las dos tomas, la toma y la retoma, o en ese momento se llamaba contratoma del Palacio de Justicia. Ese libro es una recopilación de todos los artículos y de todo lo que había salido en medios de comunicación, pero tiene algo muy interesante, que es la reproducción de las conversaciones radiotelefónicas que tuvieron los militares. Entonces por ahí empieza como a ver la primera evidencia de que algo raro pasó ahí y que a pesar de que nunca iba a haber justicia, y efectivamente no la hay, sobre eso ahora yo les expondré mi punto de vista, de todas maneras había la posibilidad de encontrar muchas evidencias que permitirían reconstruir algo que hemos hecho nosotros en estos 35 años y que nos permiten diferenciar la verdad jurídica de la verdad histórica. Hay un artículo del Código Penal que habla de la calumnia y de la injuria, y que dice que un periodista o alguien se salva de la calumnia o de ser condenado por calumnia o injuria si hay una sentencia judicial, que es una cosa absurda, pero que ahí está. Y entonces es preferible empezar a hablar de una verdad histórica con las consecuencias que ello traiga desde el punto de vista jurídico, porque lo pueden demandar a uno porque no hay una sentencia judicial, o porque, como en el caso de Plazas Vega, hoy en día él está absuelto al 100% de todo lo sucedido en el Palacio de Justicia, cuando todos sabemos cuál fue el modelo de los militares para salvar la democracia maestro, como lo dijo él. Todos los oficiales perdóname, él no está absuelto, sino salió. Se archivó la causa, ¿no? Sí. De la duda. Que es no, por eso. No había suficiente pruebas. Por eso, pero por eso él fue absuelto. Sí, o sea, sí. A él ya no se le puede reabrir ni nada. O sea, esa es palabra final. ¿sí? O sea, el general Arias Cabrales, que es el gran cerebro operativo de todo lo que pasó y de lo que pasó después,
o sea, de los interrogatorios, las torturas y todo esto, fue condenado a 35 años de prisión. Y bueno, como la JEP empieza a funcionar a partir de 1985, un año bien escogido para todas las partes, me parecía a mí, a mi modo de ver, él logró ser incluido en la JEP, recuperó la libertad, o sea, ya no está preso, y bueno, esperemos que algún día él se decida a contar, y si no cuenta, vuelven y lo encarcelan, Le echan mano. y lo sacan de la JEP. Pero bueno, eso puede durar 5 o 10 años, y pues él Y se murió. Bastante mayor, que yo creo que nunca va a pagar por esos crímenes, pero queda la sanción social y queda la sanción de la historia, que es lo que a mí me parece interesante. Bueno, pasando al tema de mi libro Noches de Humo. Sí, estábamos hablando antes de empezar esta reunión interesantísima, teníamos una charla también muy, muy animada, en donde comentaste que esta es una edición actualizada. Cuéntanos qué interesante, después de 30 y cuánto, ¿en qué mes salió? 33 años. Salió el 7 de noviembre de 1987, el día que se le levantó la, ¿cómo era que se llamaba esta cosa? Gonzalo, que me ayude. Que no se puede contar nada, y entonces la reserva judicial. La reserva judicial. Ese día se levantó 2 años después la reserva judicial, y por eso lo sacamos el 7 de noviembre del 87, para no poder ser demandada por violar la reserva judicial. Bueno, yo en ese momento vivía en México. Yo sí violé la reserva judicial. Claro. Ese libro fue posible, reconstruir ese libro, reconstruir esta historia a partir del libro, porque yo me encontraba en México. El antecedente de todo esto es el siguiente. Cuando terminó la toma del Palacio de Justicia, siempre se dijo que había 35 guerrilleros muertos. Esa es la información oficial. Cuando nos ponemos a ver cuántos pudieron haber muerto en el Palacio de Justicia, son aproximadamente 31. Ahí tendríamos que hablar de Irma Franco Pineda, que salió viva, Clara Elena Enciso, que salió vivo, dicen que Alfonso Yaquín, y Andrés Alvarales, ¿sí? Por decir por lo menos 4 vivos, pero en ese momento se hablaba de los 35 guerrilleros muertos. Como a la semana de la toma del Palacio, por esos días de lo de Armero, unos chicos que eran como estafetas míos del M y que me cuadraban cosas, me llegaron al noticiero. Yo trabajaba en el noticiero 24 horas. Me llegaron a la hora de salida del noticiero, 7:30, 8 de la noche, cuando ya había terminado todo, y me dijeron: necesitamos que venga con nosotros, porque hay una cosa que tiene que ver con el Palacio de Justicia y la necesitamos. Le manda a pedir un favor el comandante Álvaro Fayad. Y yo dije: bueno, pues si es algo del Palacio y eso, pues aunque sea por interés periodístico, pero me parece muy peligroso, porque estaba la ciudad militarizada y esto estaba peligrosísimo. Me botaron en un carro y me dijeron: ¿usted qué prefiere, agacharse o vendada? Les dije: vendada, véndenme, no hay ningún problema, porque no me interesa saber para dónde voy. Sí. Bueno, llegamos a un lugar que yo ubico como por decir por los lados de Kennedy, por ahí del suroccidente. Entramos a un apartamento, recuerdo que era como un 3er piso, que subíamos por escaleras, no había ascensor, por lo menos no creo que lo hubiera. Y cuando entramos a ese apartamento, uno de esos 2 muchachos dijo: Mona, llegó la periodista. Y yo oí una voz que dijo: sí, dígale que entre. Entonces yo entré, y uno de estos chicos me dijo: mire, le presento a Claudia, ella es una compañera nuestra, una combatiente del M-19, y ella salió viva del Palacio de Justicia. ¡Wow! Dije: ¿cómo así? ¿Ustedes por qué no me avisaron? La cámara, el micrófono, ¿sí? Pero ¿cómo se le ocurre? Si lo que necesitamos es primero tenerla a ella muy bien guardada, porque si no, se va a dar cuenta el ejército que la tenemos y que salió viva. Pero es que el Estado Mayor de las FARC, ellos, el Comando Superior, o la dirección, el comando, sí, no entienden qué pasó adentro. Si ¿De las FARC? No, del M-19. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese fracaso tan estruendoso? No entendemos, y necesitamos que ella pues haga el relato. Nosotros hemos intentado, llevamos 3 días hablando con ella, no hemos logrado, y Fayad mandó a decir que buscáramos un buen periodista
que conociéramos, porque los periodistas tienen técnicas para entrevistar. Entonces yo dije, bueno, pues sí, está bien, me pasaron una grabadora, yo empecé a hablar con ella y decía muchas incoherencias y cosas que no se acordaba, de pronto se ponía en posición fetal y empezaba a hacer así, o sea, ella estaba vuelta a nada, obviamente, tenía un estrés postraumático impresionante. Entonces yo le dije, esto lo estoy contando ahora por primera vez, porque eso no está en la versión original, sino en la versión que está saliendo esta semana del libro, porque ahí sí ya lo cuento. Entonces, yo le dije a ella, mire, tranquila, no se preocupe, como después de 10 minutos de estar hablando con ella, le dije, no se preocupe, tranquila, usted va a estar bien, déjeme, yo hablo con sus compañeros. Entonces yo salí y les dije, chicos, ella no necesita un periodista, ella necesita un psiquiatra, mano, ayúdenle. O sea, sáquenla de este país, miren a ver qué hacen, o no sé cómo la van a esconder, pero tiene que restablecerla emocionalmente. Bueno, hasta ahí, yo me llevé, me hicieron una copia del cassette, me la entregaron, yo me fui. Después supe que llevaron un segundo periodista cuando yo fracasé, que fue Ramón Jimeno. Y Ramón por eso sacó el libro Noche de Lobos, que reproduce lo que ella le pudo contar ahí, y bueno, y me imagino que una investigación con muchas otras cosas. Bueno, en ese momento la cosa se puso muy grave contra todos los periodistas que habíamos apoyado el proceso de paz, y yo había cometido el delito muy grave de dar la lista. Yo empecé a rodar en el noticiero 24 horas, cosa que me dejó Mauricio Gómez, me pareció impresionante, la lista de la gente que no aparecía, diciéndoles al público, si alguien sabe de estas personas que están reportadas desaparecidas, por favor informe. Yo esos días, toda esa semana la pasé en medicina legal, lo que comentaba en la sala de los guerrilleros, en donde estaban todos. Eso fue terrible ahí también, porque ahí había un director de medicina legal, un alemán, bien extraña, y que, claro, no nos dejaba trabajar, entorpecía todo nuestro trabajo, y como el de todos. Bueno, en fin. Y Lichtenberg era. ese. Sí, Esa semana salió mi libro, mi primer libro, Las Guerras de la Paz. Y varios de los protagonistas de ese libro habían muerto en el Palacio de Justicia. Entonces, claro, ese libro causó una conmoción inmensa, fue un boom impresionante, todo el mundo quería leerlo, y se decidió que se iba a hacer una segunda edición, porque esos 3.000 ejemplares se agotaron pues en 3 o 4 días, y yo decidí buscar al magistrado Murcia Ballén, que es este hombre que tenía una pierna ortopédica, ¿sí? Porque la había perdido años antes, y él me dio un relato. A partir de la segunda edición de Las Guerras de la Paz, hay un primer relato sobre el tema del Palacio de Justicia. Bueno, eso a mí me costó un allanamiento a mi casa, la persecución impresionante. A mí no me desaparecieron porque yo no estaba en mi casa, y Belisario Betancur me dijo, en la casa presidencial usted tiene que irse de este país. Aquí ya no hay garantías para nadie. Yo no le puedo garantizar la vida a nadie. Y si a usted se lo dice el comandante en jefe, entre comillas, de las fuerzas militares y presidente del país, usted sale de ahí. Y en el Palacio Nariño. Sí. Empaca 2 maletas y se larga de este país. Entonces yo me fui a los Estados Unidos, donde vivía una hermana mía, y de ahí salté a México. Estando en México, entonces yo decidí empezar como a intentar buscar las raíces y la verdadera historia del Palacio de Justicia. Pero me tropecé con esa barrera que hoy ya no existe gracias a la internet, aunque el secreto de uno para mantener la confidencialidad es no poner las cosas en internet, obviamente, pero finalmente existen muchas otras maneras de buscar información hoy en día. En esa época no había nada de esto. Y yo empecé a trabajar otro libro, y dije, esta es una decisión aplazada, aquí no hay nada que hacer. Ya me llamó, hablé con un gran amigo mío, el escritor Eduardo Galeano, y me dijo, ¿vas a hacer el libro El Palacio de Justicia? Y le dije, no lo puedo hacer, voy a hacer este otro libro, y le conté lo que iba a hacer. Me dijo, no, olvídate, conseguiste $10,000 y hace el libro El Palacio de Justicia. Le dije, bueno, explícame cómo es eso. Entonces me dijo, todo el mundo quiere hablar. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, todos, hasta los militares te van a hablar. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo sabe que ahí hay una versión oficial que es falsa. Tú tienes que hacer el libro del Palacio de Justicia.
Y me conseguí la plata, la verdad. Y como yo no podía ir a Colombia, venir a Colombia, saqué a la gente. Entonces saqué a Yesid Reyes, el hijo de Reyes Echandía, que estaba él sentado conmigo, decía, yo no sé por qué le estoy hablando a usted, no entiendo por qué le habla usted. Claro, la guerrillera, según la versión, o sea, según ese falso positivo que me botó Vega Uribe, a raíz de que yo salí del país, el autoexilio. Pero después yo le decía, pero mire, su papá, según la versión oficial, es un cobarde. Para salvar su vida, su papá estuvo dispuesto a arriesgar la democracia. ¿Esa es la versión oficial? Sí, esa es la versión oficial, Olga. Ok, usted y yo vamos a desmontar esa verdad oficial y vamos a demostrar la dimensión de su padre, el gran demócrata que fue, y cómo él no quería salvar su vida, sino salvar la democracia de este país, que eso no terminara en un holocausto. Bueno, finalmente logré hacer ese libro. En la primera versión, que es la que conoce todo el mundo, y aquí también viene la novedad, Eduardo Umaña y yo hicimos un acuerdo, porque él es uno de los 4 personajes del libro, y es que yo no podía decir su nombre, obviamente, porque pues él me estaba entregando buena parte de toda esa documentación. Entonces en el libro, que salió en el año 87, se llama Camilo Urrutia. Y él a mí un día me dijo, el día que yo me muera, yo quiero que usted reedite mi libro, y necesito por mis hijos y por el país que usted cambie ese nombre de Camilo Urrutia y ponga Eduardo Umaña. Entonces esa es la otra novedad del libro. ¡Qué maravilla! La gente ahora sabe quién fue Eduardo Umaña, que también me parece que es un homenaje muy valioso. Importante, sí, señor. Sí, y bueno, allí yo cuento cómo se preparó la toma. Bueno, cómo llegué a Clara Elena Enciso de nuevo, a Claudia. Yo me fui a vivir a México, como les decía, después de esa breve escala en Miami, en mi exilio, y me encontré un año y medio después a Antonio Navarro. Le dije, Antonio, yo hace año y medio hablé con esta muchacha, o hace un año, yo les dije esto, que necesitaba un psiquiatra, yo necesito saber ella dónde está y si ella está dispuesta hoy a contar la historia. Y ella dijo que sí, que ella sí estaba dispuesta a contar, que ella quería contar lo que había pasado en el palacio. Y fue así como yo tuve la oportunidad en el exterior de trabajar con ella, de vivir con ella durante un mes, que es algo muy, muy importante cuando se están trabajando personajes para un libro, porque finalmente ese libro es una novela testimonial, una novela de la realidad. Entonces, durante ese mes pude conocerla mucho, trabajamos juntas muchas cosas. Ella era secretaria ejecutiva de esas que escriben rapidísimo, entonces ella me ayudaba a transcribir lo que nosotras grabábamos. Y luego, bueno, tuve esos 4 personajes, que es el presidente de la corte a través de su hijo Yesid, que me dio discursos, fotografías, bueno, mucha documentación. Tuve a Eduardo Umaña, Claudia la guerrillera, y tuve a Rambo Criollo, que es este soldado, este miembro de la Armada Nacional, que era un desertor de la Armada. Y eso fue no solamente tan evidente que iba a pasar, para mí esa es la tesis de la ratonera, quitamos la seguridad, los metemos ahí en esa ratonera y los matamos a todos. ¿Y por qué vamos a querer salvar a los magistrados si se la pasan condenándonos por las violaciones a los derechos humanos? Es que 3 meses antes, Vega Uribe en persona no había sido sentenciado, pero sí había una condena del Consejo de Estado por las torturas a Olga López y a su hija en la época del Cantón Norte, en la época del robo de las armas. Y se la pasaban condenando o se la pasaban investigando a militares por torturas y por distintos tipos de violaciones humanas, de violación de los derechos humanos. Entonces, obviamente, allí había una relación totalmente fracturada entre las altas cortes y los militares. Entonces, en esa tesis de la ratonera, pues era lo más fácil acabar con la guerrilla y de paso salir de estos tipos que les estaban haciendo la vida imposible. Ahora, en el tema de Jaime Castro, para aclararlo finalmente, porque fue mencionado hace un momento, Jaime Castro escribió un libro que se llamó, han salido más de 30 libros sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Y uno de ellos fue de Jaime Castro, un libro que se llama Ni golpe de Estado ni vacío de poder. Entonces él hace el relato del Palacio de Justicia, pero lo hace desde el punto de vista jurídico, y él dice que el presidente y el Consejo de Ministros estuvieron al mando. Y que si la cosa salió mal es que porque el M-19 se metió ahí, que quien nos manda pues a tener una guerrilla. Pero que ahí no hubo golpe de Estado, y yo disiento de esa tesis, al igual que Gonzalo Guillén. Aquí hubo un golpe de Estado no declarado, obviamente. Sí. Y esa es la razón por la que un mes después Belisario Betancur me dijo, yo aquí no le puedo garantizar la vida a nadie, yo ya no soy el presidente de la República, es lo que puedo decir entre paréntesis, qué significa eso que él me dijo a mí. Y vacío de poder, también hay esa tesis de que hubo un vacío de poder, de que Belisario no tomó las riendas y que entonces eso se despelotó y cada uno hizo lo que pudo y que ese fue el desenlace final. Sí, y Belisario Betancur, cuando Jaime Castro sacó el libro de Ni golpe de Estado ni vacío de poder, lo único que se le ocurrió fue decir que ese era el libro que él hubiera escrito y que entonces ya no iba a escribir el libro que nos prometió desde entonces, de que iba a publicar un libro solamente después para ser publicado después de que muriera. Eso no lo quedó debiendo. Olga, hablabas hace un rato de que esta edición de ICO no tiene un epílogo, que las anteriores no. ¿En qué consiste eso tan interesante? Bueno, cuando mi libro iba a salir, una de mis conversaciones con Eduardo Umaña, en los años 80. Sí, en el año 87, finales del año 87. Eduardo Umaña pidió en uno de los juzgados penales, pidió la comparecencia de Belisario Betancur. Entonces, claro, como a Belisario Betancur no lo juzga un juzgado, valga la redundancia, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entonces el juez aceptó y le pidió a Belisario Betancur que atendiera una declaración juramentada para que él contara la versión de lo que había pasado ahí. Y como el solicitante era Eduardo Umaña Mendoza, entonces el juez le dio pues la potestad en nombre del abogado que representaba a varios de los desaparecidos en el Palacio, le dio la potestad para que pudiera hacer las preguntas. Y entonces ese epílogo reproduce exactamente esa declaración juramentada. Y allí descubrimos dos cosas que me parecen patéticas. Una, que hubo un momento en que Eduardo Umaña le pregunta, ¿usted cómo supo sobre el incendio en el Palacio? ¿Cómo se enteró del inicio del incendio en el Palacio? Y él dijo, hombre, yo me asomé a una ventana y vi unas iluminacioncitas. Entonces pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay unas luces? Y le dijeron, el Palacio se está incendiando. Y ese era el presidente de la República, ¿ok? Segundo, ¿cómo se enteró usted del desarrollo de la parte final de la toma? Porque él decía que entraban y salían, y que el ministro, y que defensa, y que el comandante del ejército y de la policía y tal, ¿sí? Entonces digo, bueno, y en medio de toda esta cosa tan tremenda, ¿usted cómo se enteró de cómo iban transcurriendo las horas y qué era lo que iba pasando? ¿Y sabe qué contestó Belisario? Yo tenía un radiecito de pilas y yo iba oyendo lo que iban diciendo en las cadenas de radio. Entonces, evidentemente, él no estaba al mando. Él no estaba al mando. Pero no hay un vacío de poder, porque otro estaba al mando. Y el que estaba al mando era el general Miguel Vega Uribe, evidentemente. Sí. Muy bien. Nuestra querida Elena Urán ha dado una serie de entrevistas que debe estar con el alma en la mano, porque la verdad ha sido muy conmovedoras todas tus intervenciones en estos días con motivo del lanzamiento de tu libro. Queremos que nos cuentes aquí cómo lograste superar, dar el paso hacia el dolor
y volverlo un texto, volverlo palabras, volverlo un relato dirigido a tu hijo? Pues una cosa antes, que cuando estaba escuchando a Olga, que me hizo pensar, porque la versión que quisieron vender, mancillando la memoria de Reyes Echandía, era que él había querido salvar su vida antes que salvar la institucionalidad, y los hechos en realidad fue que es Belisario el que fue un pusilánime, que él se mantuvo al margen y dejó que se quemaran todos, y eso es que cada vez salen más cosas, porque esto que tú estás contando, digamos así, en primera voz, yo no lo sabía, y bueno, uno no deja de sorprenderse, ¿no? A tu pregunta, pues, ¿cómo hice para todo este proceso? Esto ha sido algo muy largo, muy largo. Yo inmediatamente después de lo de mi papá, yo quedé muda. Por eso es como casi un milagro que precisamente yo de 4 hermanas sea la que haya terminado escribiendo un libro. O sea, nunca ninguna, ni mi mamá hubiera pensado que yo iba a terminar escribiendo un libro. Porque, bueno, primero estuve muda mucho tiempo y después pasó, no sé, 10 años, como 15 años, hasta que me vi forzada a hablar de mi papá, pero no es que después hubiera soltado la lengua y ya, no. Es que yo no mencionaba nada de mi papá, o sea, era como, no podía, no me salía, el cuerpo no me daba. Y en alguna ocasión que fui a donde un psicólogo por otra cosa, que yo pensé que tenía era un dolor por otra cosa, el tipo me pregunta, ¿y su papá y su mamá? Y entonces yo ahí, claro, me empecé a encalambrar, y al final de la sesión me dice, mírese su cuerpo. Y yo estaba totalmente transformada, pero como yo siempre había negado eso, como que pues no era consciente. Y ahí fue la primera vez que yo hablé a mi papá, lo mataron, pero tampoco sin saber nada. Y ahí empiezo yo en Berlín, esto fue en Hamburgo. Yo había llevado conmigo algunos libros, como este de las 2 tomas. Bueno, tenía algunos artículos de prensa, pero los tenía guardados. Nunca me había atrevido a mirarlos. Era como, están ahí, pero qué miedo, o sea, no sé. Y empecé a leer, a buscar cosas, y paralelo a esto, fui conociendo también otras personas de Sierra Leona, de gente de las Balcanes, o sea, muchos, no sé si muchos, pero algunos con unas historias también de trasfondo de violencia muy fuerte, y claro, eso me sacudió a mí. Más concretamente fueron historias de personas del Cono Sur, porque como mi mamá es uruguaya, también a mí las historias del Cono Sur siempre me han tocado muy fuerte, aunque mi mamá esa parte tampoco la ha tematizado mucho, pero es algo que siempre me ha llegado. Y entonces yo, al oír estas historias, yo decía, Dios mío, pero es que los paralelos son muchos. O sea, como el hijo de exiliados chilenos que decía, no sé si soy chileno o si soy alemán, yo tengo rabia con Chile, pero al mismo tiempo quiero a Chile. Y bueno, y ahí me empecé a ver reflejado en la historia de los demás, y hablar con esas personas un poquito de lo mío, ¿no? Pero fue todo muy, muy lento. Alemania también fue muy importante, porque pues Alemania ha hecho un trabajo muy fuerte en superación del pasado, que siempre me gusta aclarar que no es porque sean mejores seres humanos o peores, sino también ha sido, y ahí la importancia de la solidaridad de la comunidad internacional, porque los aliados les vinieron y les exigieron, ustedes tienen que redemocratizar el país, tienen que crear nuevas instituciones, tienen que crear nueva prensa, tienen que crear la Agencia de Educación Política, y bueno, y fue también, ha sido un proceso largo. La cuestión es, y después la sociedad civil, o sea, la gente se dio cuenta de la importancia de mantener lugares que estaban absolutamente bombardeados
para recordar lo que había pasado y el horror que no se podía volver a repetir. Entonces, la importancia también de que la gente se comprometa y fuerce al Estado a que después asuma esto. Pero, entonces, estando en Alemania, en Hamburgo, yo, pues claro, empezaba a ver, eran como edificios llenos de disparos, hace 60 años, todos llenos de disparos en ese momento. Sí, la mitad de la cúpula de la iglesia. Y como claro, ahí inconscientemente empecé yo a trabajar todo esto. Pero digamos como que lo que quizás más me pellizcó a mí fue el nacimiento de mi hijo, que fue coincidencial con el momento en que se abre el caso de mi papá. Y el caso de mi papá se abre gracias a que la fiscal Ángela María Buitrago estaba buscando pruebas para el caso de las personas desaparecidas, que ella estaba ya investigando. Hacía poco que se había tipificado el desaparición forzada como crimen, y ella buscando estas pruebas en el Cantón Norte encuentra pues una billetera, entre otras cosas, y esta billetera era la billetera de mi papá con toda su identificación. Entonces, bueno, ahí se abre el caso, exhuman el cuerpo, queda claro que, diferente a como siempre lo habían contado, él sí había salido del Palacio de Justicia vivo, y lo habían torturado y lo habían ejecutado, y después habían metido el cuerpo al edificio para hacer el levantamiento adentro y hacer creer pues que había sido por el cruce de balas, como nos lo habían vendido a nosotros y al resto, ¿no? Entonces, un momento tan intenso como el nacimiento de mi hijo, con esto, era, no sé, ahí pasa algo en el subconsciente, que es como la vida y la muerte al mismo tiempo, y poco tiempo después, porque fueron 3 años después, que empieza mi hijo a preguntar quién es el de la foto, que está bailando con la abuela. Entonces yo le dije, pues es mi papá. Entonces él como que hace, mi papá, la mamá de mi abuela y mi abuelo. ¿Y cómo así? ¿Y dónde está? No, es que está muerto. Y entonces empiezan las preguntas, ¿y por qué está muerto? Entonces yo no le dije, ahí ya no dije lo que yo sí decía de niña, porque yo de niña decía, no, pues es que él ya estaba enfermo, si me preguntaban. Porque a mí era lo más rápido para salirme de esa pregunta. A mí que por favor, no me fueran a preguntar. O sea, para mí era horrible que notaran como una ausencia de una persona como el padre o la madre. Pero a mi hijo sí, pues no, ya digamos mucho mayor, no podía echarle esa mentira que le echaba yo a la demás gente, y le dije, bueno, lo mataron. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Y los malos? ¿Y quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los buenos? Y ahí empiezo yo a escribir, y a escribir, y a escribir cosas sueltas. Y bueno, pues, no sé, también empiezo a escribir no solamente para mi hijo, sino empiezo a escribir artículos de prensa, cosas sueltas. Y cada vez empiezo a ser más consciente de la importancia de contar esta historia tan perversa. Y estando en Alemania, después de la segunda exhumación, como que ya pues cada vez más activa, contacto organizaciones de derechos humanos, a la ¿cómo se llama? Deutsche Richterbund, a la Asociación de Jueces alemanes. Que ha ayudado muchísimo. Que ha ayudado muchísimo, y claro, ellos conocían ya el caso del Palacio de Justicia, porque ellos, juntos con Miserio, habían ayudado a la juez Jara, que condenó en primera instancia a Plazas Vega, y tuvo múltiples amenazas, ella y su hijo. Esta asociación de jueces alemana la ayudó a venir acá. Y entonces, pues enseguida hubo como mucha
disposición a escucharme, algo que para mí también era nuevo, porque las pocas veces que en Colombia algo era siempre como hostil. En cambio aquí, pues yo creo que también por su propia experiencia histórica lo manejaron de otra forma y me di cuenta que o sea, cómo estaban tan dispuestos a escuchar porque entendían la dimensión de lo que yo había vivido. Y bueno, y después con diputados y fue pues como una cadena de sucesos que me dejaron claro que sí, que ya tenía que empezar a hacerlo público también y a comprometerme más. Y bueno, ahí fue pues mi hijo. Y lo que acabo de contar era como el momento indicado. Y ya para terminar, que siempre o últimamente lo he contado mucho, pero es que me parece muy particular porque mi hijo tiene hoy que salió mi libro, 10 años y medio, igual que cuando mataron a mi papá, la misma edad que tenía yo. Que tú tenías. Entonces es también como muy bonito, porque... Poético por completo. Sí, sí. Y bueno, ahí creo que entró... Sí, Jorge Franco Pineda, no te veo en este momento, estás con la pantalla oscura, ¿me estás oyendo? Hola Jorge, soy Constanza Vieira, ¿cómo estás? Hola. Hola. Por favor, activa tu micrófono. Hola, Jorge. ¿No me oyes? Hola. Bueno, hay un fenómeno extrañísimo que es que, y me llevó a pensar en eso Olguita Bear cuando cuenta cómo su amigo Galeano le dice, escribe que todo el mundo te va a querer hablar, hasta los militares van a querer contarte qué pasó porque hubo muchas cosas torcidas ahí. Y la pregunta es, ¿por qué siempre la verdad como que, como que no fue destruido no fueron destruidos los papeles de identidad de Carlos Horacio Urán, como que sobreviven algunas piezas, algunas pruebas, lo que está en la fiscalía le sacan, le pierden los videos, le pierden los audios, le pierden páginas enteras, pero como que hay alguien siempre y son distintos alguienes. Pues yo quisiera la verdad. Quisiera Sí, meter la cucharada rápidamente sí. con este tema. Yo dije hace un rato que yo sí violé la reserva del sumario. Ah, Y sí. es que a mí me llevaron, que yo diría que amarrado a declarar a la Procuraduría, claro, porque al Ministerio Público, que sus documentos son públicos. Entonces, cuando yo revelo el informe que tenían ahí, sí ya no era público y había que esconder eso y atormentar y perseguir y amenazar al que lo divulgó. Pero me llevaron también a declarar a lo que antes llamaban instrucción criminal, que no existía la fiscalía. Entonces un juez me empezó a interrogar, pero no, yo me di cuenta que no estaba investigando el holocausto, sino la violación de la reserva del sumario. Eso es lo que era gravísimo. Y yo me acuerdo haberle dicho al juez ese, le dije, bueno, pero ¿qué es lo que tiene el sumario? Y me dice, el sumario tiene las grabaciones estas que reveló Manuel Vicente Peña, terribles, que un zapatero que tenía un equipo de radioaficionado captó todo lo que hablaban los militares. Y otras cosas. Entonces yo le digo, bueno, pues entonces el que está violando la reserva es usted, no yo no la conozco. Y usted me está diciendo que tiene la reserva. Entonces usted es el que la está violando. Un juez altanero y agresivo a ciertas preguntas sobre como si a mí me consta que incendiaron el palacio. Entonces yo le dije, pero bueno, es que la pregunta me parece hasta ridícula porque es que hay fotos, videos, de todo. Claro.
¿cómo que si incendiaron el palacio? Y me decía, no de respuestas largas porque yo ya estoy cansado de oír respuestas extensísimas. Entonces, sí, yo le dije, bueno, pues le va a tocar oír la extensísima mía, porque es lo que tengo que decir, es lo que vi, que los militares incendiaron el palacio. Es lo que yo vi, a lo mejor otros vieron otra cosa. Y otro punto acá es que lo del palacio, lo que hizo la justicia del Estado colombiano fue tapar. Lo que medio salvó la situación es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado investigar los hechos y continuar con las investigaciones de los desaparecidos, porque mientras no aparezca el desaparecido, el crimen no prescribe. Y lo otro es que Belisario Betancur le tenía pavor a Vega Uribe. Y Olga nos acaba de confirmarlo. Le dijo a ella que él, como presidente de Colombia, no estaba en capacidad de garantizarle la vida, porque no la podía defender de Vega Uribe. Eso quería decir. Mientras se conecta nuestro amigo. No, el traidor fue. Yo me atravesé y le quité la palabra a Olga, que quería decir algo a tu pregunta, que era Y para no, ella. yo quería era como relacionar esto tan extraño que Galeano da. Claro, siempre hay alguien que está preservando la verdad. Una secretaria por allá de la Brigada 13, una persona del CTI que preservó algo. Eso yo me lo he encontrado permanentemente y específicamente en el caso del Palacio, que es muy doloroso para todos nosotros. Sí, yo creo que esa es la belleza de lo que podemos reconstruir los periodistas y los historiadores. Porque uno, por ejemplo, se da cuenta en muchos países en donde encima de un templo hindú ponen una iglesia, o por ejemplo muchas cosas que pasaron con los vestigios indígenas en donde los españoles o los portugueses o quien fuera plantaba sus iglesias, porque es que querían era además como sacudirse de esa, del politeísmo y del diablo, ¿no? Y entonces empieza a escarbar el arqueólogo o el historiador o el periodista, ya sea quitar las piedras físicas o quitar esas piedras que existen, porque hay mucha gente que intenta esconder esas verdades. Y ese es el trabajo del periodismo de investigación. A mí me parece fascinante el periodismo de investigación y lo hemos visto en muchas partes. Por ejemplo, hoy en día todo eso de la yeye política o lo de la parapolítica, eso lo hemos descubierto en los periodistas, eso no lo descubrieron los jueces. Lo que pasa es que el periodismo no puede hacer justicia. Entonces el periodismo lo que puede hacer es construir memoria. Y la memoria se construye a partir de esto, de las herramientas de investigación que nos ha, digamos, que nos ha dado a nosotros los que hacemos periodismo de investigación una gran experiencia para saber encontrar esas pistas y para saber cuándo jalar del ovillo para llegar a donde está esa prueba, a donde está ese documento, a donde está ese testimonio. Eso es fascinante, me parece a mí. Y nosotros ahora y siempre hemos tenido esa gran posibilidad y yo por eso a finales del año 85, imagínense ustedes, hace 35 años, decidí no trabajar más en noticieros y decidí hacer lo que yo le llamo de una manera muy espontánea y no quiero sonar prepotente, periodismo de autor, así como uno ve en las pinturas cuáles son los trazos que tiene ese pintor y uno es capaz de reconocer quién es el pintor. Yo creo que nosotros, muchos periodistas, dejamos de trabajar en esos medios tradicionales y convencionales y tenemos un sello. Gonzalo Guillén tiene un sello, Daniel Coronel tiene un sello, ¿sí? Y no nos lo ha dado ese sello el trabajo en medios de comunicación, sino el periodismo de investigación. Hay un punto importante y es que lo del Palacio de Justicia, que era ya de por sí una monstruosidad terrible, una cosa insólita y dolorosa e incomprensible. Una semana después, el 13 de noviembre, Belisario Betancur tuvo la suerte de
que hubo 30.000 muertos en Armero, 30.000 muertos que el ministro de Minas no quiso evacuar. El ministro de Minas era el señor Iván Duque Escobar, el papá del imbécil este que tenemos ahorita en la presidencia. Se dio el gusto Belisario Betancur de tapar 150 muertos con 30.000. Esa fue la gran suerte, el golpe de suerte que tuvo. Sí. Y sobre eso tampoco hubo justicia de ninguna naturaleza. Y recapacitando, viendo, o sea, a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Colombia, la Real Audiencia, que era la Corte Suprema de Justicia en la colonia, la incendiaron y la quemaron y mataron a todos los que pudieron. El 9 de abril de 1948 incendiaron el Palacio de Justicia y mataron a todos los que estaban ahí. En 1985 volvieron a quemar el palacio con todos sus ocupantes. Sí. Y entonces, de pronto, ¿cuándo es que van a incendiar este otro palacio y va a pasar lo mismo? Sí. Elena, otra posibilidad también de los periodistas es poner en un mismo escenario a personas de las distintas caras de una moneda. En este caso, ponerte a ti, hija de un magistrado inmolado, en las condiciones en que lo hemos detallado acá, y a los hermanos de una guerrillera que participó en la toma del palacio y que después fue muy probablemente pues torturada hasta la muerte, los hermanos de Irma Franco. Independientemente si Jorge Franco viene o alcanza a llegar antes de que terminemos, de todas maneras tenemos un video de una hermana de Irma Franco. Yo quiero saber tú cómo te sientes frente a eso. ¿Cómo sientes oír la versión de ellos y el sufrimiento de ellos? ¿Qué es para ti eso? Pues creo que todos tienen derecho a expresar su dolor y todos tienen derecho a que se les escuche también. Y yo estoy dispuesta a escucharlo. Y yo no puedo juzgar a la hermana, mamá o hijo de alguien que cometió un crimen. Yo no puedo hacer eso. Ni tampoco siento odio, ni por la gente, familiares de guerrilleros, ni tampoco por familiares del ejército. No lo siento, sencillamente no siento ni entro en eso, es que es guerrillero, o es que... No, yo tengo claro sí quién cometió el crimen con mi papá, y tengo claro que la guerrilla también tiene una responsabilidad muy grande, pero su círculo familiar, no digo que yo me tenga que hacer amigo de ellos, ni mucho menos, pero también depende de cómo lo maneje cada una de estas personas, porque si a mí me viene la hija de un coronel a justificar lo que hizo su papá, como ya me pasó, pues no tengo nada que ver con esa niña, o sea, no tengo ningún interés en seguir hablando con ella. Listo. ¿Y cómo, pero si viene otra persona, ¿cómo te pasó eso? ¿Cuándo te pasó eso? Eso me pasó aquí en Berlín. Era alguien que ni siquiera recuerdo el nombre. De hecho, pensé que era familiar de Arias, porque el primer nombre no me acuerdo, o sea, el nombre, pero el apellido sí era Arias. Y ella me dice, esto lo cuento en el libro porque sí me quedé mucho tiempo pensando. Ella me busca que porque está haciendo un doctorado, anteriormente ella había trabajado en la Cancillería y ella me había ayudado muy diligente con algo que yo necesitaba en el Consulado de Colombia. Y más adelante se ve que ella se va a Colombia y vuelve a trabajar, a hacer su doctorado. Entonces me contactan, nos reunimos en una oficina del Parlamento, porque yo estaba trabajando ahí en el Parlamento, y me empieza a hacer unas preguntas, yo le contesto todo, y al final me dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a sincerar porque tú has sido muy
muy abierta conmigo. Y yo siento que tú estás en un proceso de reconciliación. Entonces yo me quedo pensando, ¿reconciliación? Pues reconciliación ¿con quién? O sea, ¿quién? Si es que a mí nadie me ha pedido perdón, ni nadie ha dicho, o sea, ¿reconciliación con quién? Entonces me dice, es que, a ver, es que yo soy hija de un militar. Y resulta que yo sí le he preguntado a él sobre esto que pasó en el Palacio de Justicia. Y él me dice que, pues, que es que eso no era tipificado en ese momento como delito. Entonces yo me quedo mirándola y yo le digo, pero es que ¿acaso uno no sabe que es que uno no tortura, ejecuta ni desaparece a nadie? ¿Acaso es que no sabe de los procesos de Nuremberg? Y listo, nos despedimos. Chao, te vi, alguna vez me contactó otra vez, yo no tenía necesidad de seguir hablando con ella, pero lo que después, lo que me hizo caer en cuenta es que ella era la que se quería reconciliar, era ella la que tenía un issue con el asunto de su papá, porque además esto es una cosa, los hijos, tanto de los victimarios como de las víctimas, heredan este problema, pero de todas formas su manera de manejarlo para mí no es el adecuado. O sea, si ella quiere venir conmigo y su tiene todavía un problema de lealtad con su papá que lo tiene que defender, pero al mismo tiempo quiere acercarse a mí, no, que resuelva primero su asunto y después si quiere hablamos, pero no de esa manera. Y luego hay otra historia que me pasó, que fue con María José Pizarro, que la conocí en Barcelona, me habían invitado a un evento del Centro de Memoria Histórica y ella estaba esperando en el aeropuerto y enseguida cuando yo llegué se me acercó y me dijo, mira, yo soy hija de Carlos Pizarro y yo te quiero pedir perdón en nombre de mi papá, porque aunque yo no cometí ningún delito, yo sé que mi papá hubiera hecho lo mismo. Y yo me di cuenta, es que es una cuestión de sensaciones, más allá de las palabras que utilice, que era algo de verdad, era algo sincero y fue un momento lindo. Y yo pues a María José pues la respeto y una cosa es lo que hizo el papá y sí, o sea, estuvo del lado de los victimarios, como se lo dije a Petro hace poco. Pero María José es María José y María José ha tenido un proceso muy distinto y cómo se relaciona frente a alguien, hija de una víctima que quedó en medio del combate, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, si bien yo tampoco puedo condenar a la hija del militar, tampoco tengo necesidad de hacerme amiga de ella, punto. Y aquí, pues con hijo, hermano de Irma Franco, pues él tiene todo su derecho a que se escuche también. Además es interesante es que no se quede en que ellos entraron al palacio y que ellos hicieron esto y lo otro, sino por qué estas personas deciden entrar a formar parte de un grupo subversivo. ¿Qué las empuja a eso? Y eso no se toca tampoco. Las razones de cada cual para tomar esas decisiones tan radicales, ¿no? Realmente. Bueno, dicho esto por parte de Elena Urán, vamos con el permiso de ustedes a oír a María del Socorro Franco. Ella es hermana de Irma Franco Pineda, que era guerrillera del M-19, participó en la toma del Palacio de Justicia, salió viva de allí y fue detenida y desaparecida por las fuerzas de seguridad. María del Socorro habla a continuación a nombre de toda la familia. El video dura 8 minutos, no lo vamos a recortar porque por respetar lo que ella necesita decir. Adelante, María del Socorro. No tengo audio.
Estoy sin audio. ¿Ustedes también? Sí, Sí. sí, no se oye. No se oye, ¿cierto? No. No, no se oye. Estamos sin audio. Marisol debe estar arreglando el problema. ¿Aló? Sí, está arreglando el... Ahora me perdí de dónde están ustedes. Acá. No. Ya estamos. No las veo. No, no, porque tienen ponchada a María del Socorro. Ah, es que estamos acá. Elena, ¿y tú te has leído muchos libros de Palacio sobre el Palacio? Más bien poquitos. Pues creo que los necesarios para armarme mi propio criterio y al escribir mi libro, escribirlo sobre fundamentos y una biografía sólida, sí, pero pues de todas formas, digamos que lo de mi libro, yo no revelo cosas que no estén ya en otros libros, Claro. así como lo que yo quise aportar es qué pasa con la vida de los que permanecen después de que le quitan la vida a alguien. Ujú. Pero sí, pues el libro de Anna Cardigan me impresionó mucho, ya desde cuando lo sacó la primera vez. Ese libro está escrito como un guión de cine. Creo que hay una nueva edición, ¿no? Sí, acabó de salir en Planeta. Hay Ya. una edición, pero sin el epílogo mío, Ah, que es con icono. Ese sí. epílogo creo que es pertinente tenerlo presente porque ese epílogo habla de la libreta azul, donde Ajá. está la lista de los magistrados que efectivamente después terminaron asesinados con un tiro a contacto, o el magistrado Pájaro está también ahí, a quien le hicieron vuelta pues en la clínica, lo fueron a buscar en la clínica donde estaba y al magistrado Pájaro lo salvaron los médicos y las enfermeras de la clínica del seguro social que tenían en esa época los empleados estatales. Sí, porque lo querían llevar a otro lado y él se opuso. Él Al dijo que hospital no. militar lo querían llevar y él no Sí. se dejó y fueron a buscarlo a la clínica donde estaba y los médicos y las enfermeras lo sacaron de cuidados intensivos y lo escondieron en una habitación. Por eso está vivo el magistrado Pájaro. Ahí cuenta esas cosas que son hallazgos y que son difíciles pero hay que seguir insistiendo en más verdad. Y, y- y porque la verdad es que, bueno, eso de la libreta azul, eso fue de chiripa que lo pude conseguir eso, porque ese dato, porque la fiscal Ángela María me dijo, nunca voy a hablar de eso. Le dije, muéstremela. No, imposible, eso no se puede. Y ella es una mujer tan sumamente seria que si tiene un compromiso de confidencialidad de por vida, ella lo cumple. Esa es nuestra justicia, la de verdad, la gente seria de nuestra justicia. Ya está Jorge Franco. Jorge entró sin imagen o se fue otra vez. Bueno, yo creo que podemos ver el mensaje que estábamos esperando. Nuevamente, ella es María del Socorro Franco, quien habla en su nombre y el de toda la familia. Ellos son hermanos y hermanas de Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19,
que participó en la toma del Palacio de Justicia, salió viva del palacio y luego la desaparecieron. María del Socorro, ¿puede entrar ya? Estamos sin sonido todos, ¿no es cierto? Sí, yo no. Buenos días. Hermana desaparecida. Está ahora muy bajo. No, se oye un eco. Se oye un eco y no se puede, no hay buen sonido. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hablando? Porque tenemos muchas cosas para hablar, Diría, porque si ¿cierto? no... No, es imposible. Mi Bueno, yo les pregunta quiero es, contar algo, si puedo sí, contarles algo que me parece Claro, por favor. porque antes tú mencionaste, Constanza, que siempre hay alguien por ahí que preserva algo o sí, cosas como casi milagrosas. Y yo en el caso nuestro, porque pues yo no sé todos los casos del Palacio de Justicia, ni mucho menos, pero en el caso de mi papá sí ha sido algo como milagroso desde el principio, o sea, desde que sea yo la que estoy escribiendo, la que haya escrito el libro, ya eso es como un milagro, hasta pues que la fiscal Ángela María Buitrago encontrara la billetera en un cuarto que era lleno de documentos revueltos, sucios, sin orden. Y ella cuenta que ella llega ahí a ese cuarto, primero la llevaron a otro cuarto. Y entonces como que la empezaron la querían confundir. Y ella, todo esto está en el libro. Y ella se da cuenta que la quieren confundir y les dicen, no, un momentico, pero llévenme es al donde tenían el archivo secreto en esa época, en el 85. Entonces, bueno, la llevan allá, va con su fiscal auxiliar, José Darío Cediel, que también hizo un gran trabajo, porque pues sí. eso es una cosa en equipo y los auxiliares son los que mueven, digamos, las cosas si la persona, la fiscal da luz verde. En todo caso, finalmente van al cuartito, que estaba todo desordenado, no como en el que los habían llevado inicialmente, y ella dice, bájeme esta caja y esta, así, al azar. La Así primera es. no encontraron nada, y la segunda vio primero un libro del Castillo Marroquín, entonces ella dice, esto es 1985, sigamos mirando acá. Siguen mirando y está primero lista de rehenes, bingo. Después hay unas, creo que son unas cintas de video de la época o de fotos. Después unos brazaletes del F2 y finalmente la billetera de mi papá. Y eso, ella dice, esto es de verdad una hazaña. Y después, pues lo mismo con todo el equipo de Noticias 1, porque como lo contaba Daniel Coronel, para poder encontrar quién era la persona a la que se referían cuando le habían entregado la cinta que salía vivo, pues tuvieron que hacer un trabajo muy arduo y bueno, y finalmente dan con eso, después de que durante muchos años también Germán Castro Caicedo había estado buscando sin encontrar, pues ya lo que ustedes también dijeron, todas las pistas se intentaron desaparecer, o sea, todo estaba hecho, era para que no se revelara. Y me faltó otra cosa que también es otro milagro, y ese sigue estando, bueno, todos son milagros, que la gran amiga nuestra, a la cual nosotros le debemos que mi papá no hubiera estado más tiempo desaparecido, Luz Helena Sánchez, hubiera ido, la médica, que ella conocía bien medicina, las instalaciones de medicina legal, porque ella había
trabajado ahí un tiempo, y el doctor Ergon Lichtenberg había sido, creo que profesor de ella incluso. Entonces, ella ya había ido el día 7 de noviembre a buscar el cadáver, pero no lo había encontrado, lo cual pues para mi mamá, para nosotros daba más esperanzas, porque si él no estaba en medicina legal, el cuerpo de mi papá, pues estaría en algún hospital, pero nada, bueno, ella el 8 de noviembre a primera hora se levanta y dice, yo tengo que ir allá, a mí algo me dice que tengo que ir ahí. Incluso el esposo le dice, pero ¿por qué? No, si es que él lo vieron salir allá, era en las noticias, bueno, no, que tengo que ir. Y porque ella fue así de insistente, allá fue, entró a un cuarto que la noche anterior no había estado, y pues allá en el cuarto de los guerrilleros. Y gracias a eso, a poco minutos o horas de que lo tiraran en una fosa común, lo pudimos, eso es un milagro, esto es un milagro, después lo de Ángela María es un milagro, Daniel, que yo termine el libro, o sea, escribo el libro después de todo lo que les conté, es increíble. Y bueno, y seguramente si uno mira otras historias habrá otras cosas increíbles, pero esta es la mía. Y a mí sí me hace pensar, yo no soy una persona creyente ni nada, pero digo, aquí hay algo, porque ¿cómo es posible? Sí, Y afortunadamente, sí. porque si no, pues yo estaría como muchas otras familias todavía buscando, y no hay nada más terrible que tener un familiar desaparecido. Indudablemente. Sí, a uno cuando ocurre secuestro y desaparición forzada, realmente los parientes de los secuestrados tienen esperanza de recuperar viva a la persona. En cambio, los desaparecidos, por más que digan vivos los queremos porque vivos se los llevaron, realmente el dolor que siente uno, que está sintiendo la otra persona, es inconmensurable. Es el dolor de quien no tiene esperanza. La única esperanza es saber la verdad y encontrar los restos. Es un crimen terriblemente doloroso. Bueno, hemos tenido problemas técnicos para ver a María del Socorro Franco. Parece que está todo listo. Vamos a intentar de nuevo. Ella es hermana de Irma Franco Pineda, que era guerrillera del M-19. Ella participó en la toma, salió viva, fue detenida por las fuerzas de seguridad y torturada y desaparecida. María del Socorro Franco es su hermana, y las familias de los guerrilleros han sufrido también. Vamos a escucharlas. Ella habla en nombre propio y de la familia Franco Pineda. María del Socorro Franco. Buenos días. Soy María del Socorro Franco Pineda, hermana de Irma Franco Pineda, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Nosotros como familia hemos vivido esta situación afortunadamente muy unidos, muy solidarios para poder conllevarla, pues realmente ha sido muy duro desde el primer momento en que supimos por varias personas que la vieron en la Casa del Florero, que la vieron salir primero y luego estuvieron en la Casa del Florero y la vieron a ella, como el soldado que la vigiló hasta las 7 de la noche, que nos llamó a la familia a avisarnos que él le había dado nuestro teléfono de mi hermana Mercedes y que estaba en la Casa del Florero, que le buscaran un abogado. Igual un coronel que para esa época era coronel, después llegó a general, que era amigo de la familia, también nos avisó que Irma se encontraba en el segundo piso de la Casa del Florero, que pues nos alistáramos para la batalla judicial y en fin. En el caso de mi hermana hubo 70 testigos que la vieron en la Casa del Florero en el segundo piso, que testificaron, y en realidad el caso de mi hermana pues ha sido el más probado y comprobado de todos. El mismo Estado aceptó la culpabilidad en la desaparición de Carlos Rodríguez y de Irma Franco. Son dos casos en los que nunca ha dicho que no, siempre se han declarado culpables. Varios de los militares
han aceptado que la desaparecieron, que se la llevaron, pero entre ellos se pasan la pelota, como decimos, se echan la culpa y ninguno la ha querido asumir realmente, ni han querido decir mm, en los diferentes estados judiciales qué pasó con Irma, quién la torturó, quién se la llevó, quién dio la orden, a dónde la llevaron y dónde están sus restos. No ha querido nunca decirnos la verdad. Supuestamente, si yo acepto una desaparición, pues debo decir qué pasó, ¿no? Y de pronto sería un caso, entre comillas, más fácil, porque si ellos saben que se la llevaron y todas las personas que lo hicieron todavía estaban vivas y tenían el poder de la verdad, ¿por qué no lo quieren decir? Todo el tiempo nosotros hemos sabido de lo que ellos denominaron el pacto de silencio, para cometer todas las atrocidades que cometieron y guardar y tapar tanta cosa rara que hubo allá en el Palacio de Justicia. La batalla familiar pues ha sido muy fuerte desde el primer momento en que se conoció que Irma estaba allí en el palacio y luego en la casa del florero. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista familiar, financiero, se han agotado todos los recursos y realmente pues hasta el día de hoy, después de 35 años, seguimos toda la familia luchando con un deterioro pues muy grave. Ha sido un costo terrible porque pues la ausencia, el vacío, el imaginarnos todo lo que le pasó a mi hermana, lo que le pudieron haber hecho en sus momentos de tortura, nos torturan a nosotros también. La estigmatización ha sido violenta, especialmente con la familia, pues por ser los hermanos de Irma, mm, al comienzo y en el mismo grupo que después, eh, digamos, entendieron más o menos la situación, pero dentro del mismo grupo de los desaparecidos sufrimos bastante estigmatización y un poquito por decir así, violencia contra los familiares de Irma, porque los familiares de la cafetería y otros decían pues que por qué la familia de la guerrillera Irma estaba ahí con ellos. Esto le tenemos que agradecer mucho a nuestro abogado, a Eduardo Maña, quien les habló y les explicó la situación y básicamente pues ellos entendieron que Irma era igual a cualquier otro colombiano que tenía sus derechos y que si hubiera cometido algo por lo cual se tendría que llevar a juicio, pues tendría que hacerse dentro de los derechos que tiene cualquier colombiano, cualquier persona. Pero el delito de la desaparición, tortura, desaparición y ejecución no están contemplados en nuestra Constitución. Como les digo, es un vacío inmenso porque en mi caso yo me crié a la par con Irma, siempre estuvimos juntas en el colegio, siempre estuvimos en el mismo curso, en el mismo cuarto, en la misma casa, hasta el final estuvimos juntas, crecimos juntas, ella me llevaba a mí 2 años y realmente pues eh, si algo tenemos que decir de Irma es que era un ser humano hermoso, por fuera pues era muy linda, pero por dentro de verdad que era una mujer compasiva, inteligente, una mujer que se preocupaba por el prójimo, que teniendo todas las oportunidades que podía tener, porque era ya abogada, se encontraba terminando su tesis con todas las oportunidades, por decirlo, porque en realidad ella siempre fue becada por su alto rendimiento, tanto en el colegio como en la universidad. A ella le eximieron de presentar preparatorios por haber mantenido durante toda la carrera un promedio superior a 4,6. Y en fin, ella era una niña que a nivel académico siempre fue excelente. Era de las que iba caminando por la calle, si veía a una viejita o alguien con frío, se quitaba su chaqueta y se la entregaba. Era una persona que soñaba con un mejor país, con lo que todos en la familia hemos soñado, una justicia social donde haya más oportunidades y más igualdad. Desafortunadamente, pues entregó su vida en vano porque este país, pues cada día está peor. Como dice mi hermano Jorge, todos hemos pensado alguna vez
que pues que hemos fallado por no poder aportarle al país algo mejor, pero luego cuando reaccionamos sabemos que hemos luchado, que estamos dejando un legado de valentía, de insistir, persistir y resistir y de no darnos por vencidos. Esta lucha seguirá por siempre hasta que nos entreguen los restos de mi hermana, hasta nos digan la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué fue? Nosotros seguiremos hasta que tengamos vida y sabemos que las generaciones que nos vienen escoltando están listas para seguir también con esta batalla. Yo les agradezco mucho que este tipo de espacios abran esa puerta y den esa oportunidad para seguir luchando y para seguir preguntando qué pasó con nuestros desaparecidos, qué hay detrás de todo esto, por qué hubo ese golpe de Estado, por qué no se ha sabido nunca la verdad, por qué no han querido hablar, por qué la censura, qué había detrás de todo esto. Es muy, muy triste que después de 35 años todavía no se sepa absolutamente nada. Ojalá algún día podamos tener los restos de mi hermana y ojalá algún día el país se entere de la verdad para poder cerrar esta herida que cada día nos duele y no nos cicatriza porque permanece abierta. Gracias. ¿Me oyeron? Gracias. Acaba de hablar María del Socorro Franco Pineda. Ella es hermana de Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, que salió viva del Palacio de Justicia y fue desaparecida por la fuerza pública, probablemente en medio de torturas. Yo quisiera saber si alguien acá se le mide a opinar qué había detrás de la retoma del Palacio de Justicia. ¿Por cuál teoría se van ustedes? Yo me voy por la teoría de que el ejército quería matar a todos los que más pudiera del M-19, al costo que fuera. Y pues digamos, no es una creencia mía, son las evidencias, ya lo muestran claramente. De lo poco que se sabe que el ejército sabía que se iban a tomar el palacio. Sí. De hecho, los magistrados le habían estado diciendo a Jaime Castro, el mismo Jaime Castro me lo dijo a mí en una larguísima entrevista que le hice, que no he publicado todavía, que a ellos los querían matar. Y eso pues ocurrió así. Y luego el ejército o el Estado, la policía, o todo en conjunto no hicieron lo que hay que hacer en un caso de esos, que hay protocolos y experiencia en la misma Colombia ya existía de cómo se maneja una situación de esa naturaleza, cerrándolo, cansando a los secuestradores, negociando, buscando gente experta en eso y pues se hubieran salvado muchísimas vidas, pero no, el plan era asesinar a todos los que más pudieran y lo lograron. Elena. Sí, yo también creo que pues ellos venían sintiendo su honra, estaban muy humillados y heridos por todo lo que había pasado, el canto, todas las 5.000 armas que se habían robado, lo de la embajada que ya contaron, lo de la espada de Bolívar. Bueno, era una serie de hechos que los dejaban muy mal parados y ellos no estaban esperando el momento para vengarse y esto pues les cayó como anillo al dedo, no solamente porque eso era un búnker, sino porque además estaban unos magistrados ahí que resultó perfecto para acabar con ellos también. Entonces, como dice el dicho que es muy feo, 2 pájaros de un tiro y listo. Y encima de todo podemos vender la historia que fue el narcotráfico que le pagó a los hijueputas guerrilleros para que entraran a acabar con los expedientes y la historia que ya contamos y esa se ha vendido y se ha repetido y la gente la asume como una verdad absoluta sin cuestionar y perfecto. Los héroes Sí, quedaron... eso es otro, la prueba de que Pablo Escobar pagó eso nunca ha aparecido. Yo no voy a defender a Pablo Escobar, semejante asesino asqueroso, pero es que esa prueba no ha aparecido.
Exacto, o sea, digamos que para ni siquiera entrar en eso, que lo que dices tú, no hay pruebas contundentes, pero lo que es más impresionante es que siempre se hizo énfasis en eso, que ellos patrocinaron a la guerrilla, pero porque nunca se contó la otra parte, porque nunca se habló de todos los intereses que podía tener el ejército en acabar con esa corte, en que los expedientes se quemaran, en todas las condenas que había proferido en contra del ejército, los militares como Uribe, que Vega Uribe, que estaba en esa director de institutos de brigadas militares cuando torturaron a las médicas. O sea, son una cantidad de cositas que siempre se omitieron y que obviamente al país le quedó muy difícil también armarse un criterio propio porque solamente se contó una parte. Y es que hasta hoy lo vemos en esas series como Narcos que lo repiten todavía. Y ya es casi como ya es una verdad. Incluso aquí en series, hace poco salió un documental en una cadena de televisión que es bastante seria, que se llama Arte, colombo-francesa. Sí, muy buena. Y era sobre la historia del narcotráfico. Y ahí vuelven y repiten ese cuento. Entonces es muy complicado porque nos alejan de la verdad y yo escribí una carta porque si bien yo tampoco me voy a poner a defender como dices tú también, al criminal de Pablo Escobar, ni mucho menos, pero contar las cosas tan tergiversadas pues impiden que nosotros nos acerquemos a la verdad y bueno, es increíble que en 2020 la gente me escriben diciendo, Dios mío, yo no sabía eso, todo lo que estás diciendo, ¡ah! ¿Pero qué es este país? Y dice, Dios mío, pero es que este país que yo cuento de hace 35 años es el mismo que está viviendo Colombia hoy 2020. Sí. Es que lo que pasa con los líderes sociales hoy es lo mismo que le pasó a mi papá. Es que a estos magistrados los mataron por defender el Estado de Derecho y eso pasa hoy con los líderes sociales. O sea, ¿en qué mundo vive que la gente no se da cuenta o no se quieren dar cuenta? Porque es más fácil también no darse cuenta. Entonces, a mí cuando me dicen... Un dato muy importante que hay que tener en cuenta en esto y en el fariseísmo colombiano de los militares y del Estado colombiano, es que una hija de Vega Uribe estaba casada con el poderosísimo y sanguinario narcotraficante de Tumaco, el señor Escrucería. El suegro de Escrucería era Vega Uribe. Y entonces finalmente, si vamos a especular que el Palacio pasó todo lo que pasó para quemar los archivos, y sobre todo los de la extradición, que esos archivos estaban con copias en otras partes, incluida la Embajada Americana, entonces no tendría ningún sentido. Entonces ahí también se iba a haber beneficiado el yerno del señor Vega Uribe, que era el narcotraficante Escrucería, y eso borrado. Y el otro yerno era Plazas Vega. El Exacto. Otro era Plazas, claro. Entonces serían que tampoco la gente sabe. Entonces eran concuñados, claro. Sí. Olga, no te oí. Olga, ¿No que había, sí, a ti sí te oímos. Olga, sí, a ti sí, pero a Olga. Olga, vea, ¿qué había allí, detrás de la retoma del Palacio? Sobrino yerno. Bueno, yo coincido con lo que han dicho Gonzalo y Elena. Simplemente agregaría un elemento más, y es que durante la época del proceso de paz de Belisario Betancur con el M-19 y otras organizaciones guerrilleras, el ejército fue dejado en los cuarteles y ellos estaban muy ardidos con ese tema porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con este proceso y además lo torpedearon todo el tiempo al punto pues, de que en junio de 1985 quedó aniquilado ese proceso de paz y fue cuando el M-19 tomó la decisión de entender que no había proceso de paz y que tenían que replegarse. Yo creo que esta era la posibilidad que pensaba el ejército que tenía de demostrar su gloria y de demostrar su gran poder para aniquilar a estos que habían humillado
al ejército y en general a las fuerzas militares, con todos estos hechos que hemos mencionado desde su fundación en el año 74, pero que para los comandantes del momento, pues habían sido replegados y habían sido inmovilizados durante año y medio prácticamente, y pues era la oportunidad de retomar el poder y de cantar victoria. Muy bien. Una cosa que yo quiero de todas formas sí dejar en claro es que, a ver, porque pues hemos dicho mucho todo lo que no se sabe que cometieron las Fuerzas Armadas y estamos los cuatro de acuerdo en eso, pero también la guerrilla no hizo nada por preservar la vida de los que estaban ahí. O sea, a ellos también les importó claro que no lo hicieron. un soberano pepino. La Se podrían guerrilla, haber Yo no entregado. estoy de acuerdo. La Yo no- Se guerrilla, podría, ellos, la bueno, a guerrilla- mí me no, parece yo no que estoy de ellos se acuerdo. podrían haber entregado en cuanto se dieron cuenta que eso era una misión perdida y eso fue muy rápido. Y Exacto. sin embargo no lo hicieron. Porque ellos se dieron cuenta que no les iban a respetar la vida. Ellos ahí, con la Y entrada de entonces, los entonces tanques, sacrifiquémonos Eso es todos. desde no, antes. ellos Olguita, intentaron desde el comienzo que pudiera retomarse la negociación. Incluso en la parte final, en donde estaba tu padre y estaban otros magistrados y estaba mucha Gaona. gente herida en el baño de la en el muerte, baño. cuando va Arciniegas, que lleva la camisa de tu padre en un palo de escoba, creo que era, o algo por el estilo, para intentar salir con vida y poder buscar la negociación. Imagínense ustedes, en ese momento Alvarales le dice a Arciniegas, baje, nosotros nos vamos a hacer matar aquí con nosotros es patria o muerte, pero sí queremos que salgan todos, pero no los podemos dejar salir en medio de este fuego cruzado en el que nos tienen metidos. Entonces, Alvarales le dijo a Arciniegas, baje y trate de que se retome la negociación. Y estamos hablando de cerca del mediodía del día 7, ¿sí? Ellos, yo pienso que obviamente, pues, su seguro de vida hasta cierto momento eran los magistrados, pero cuando ya vieron que esto estaba perdido, cuando ya vieron que no había comunicación con las otras partes del Palacio de Justicia, cuando vieron que la operación como operación político-militar estaba perdida, ellos sí querían salvar las vidas de los rehenes y de hecho a las 2 de la tarde todavía estaban saliendo rehenes, porque la fila donde salieron las mujeres, entre las que estaban Irma Franco y Clara Enciso, Claudia, esa fila era de rehenes civiles. Y en el último momento, yo no sé si tú has leído mi libro, pero a mí sí me gustaría que vieras el desenlace del baño de la muerte. Y en el último momento, Andrés Alvarado les dice a ellos que se ubiquen en determinado sitio para que empiecen a gritar, somos los magistrados, vamos a salir. Y ahí es cuando Ok, Olga, eso puede ser, pero de todas formas lo que no podemos poner a la guerrilla es... Alvarales dijo por teléfono que iba a comenzar a matar a los magistrados uno por uno. Claro, sí. Desde el momento en que entró, desde el momento en que el M-19 entró, es responsable de esa monstruosidad. No podemos poner... Ellos no entraron a mí allá. me tienen que dar la palabra porque yo soy claro, la moderadora. Sí. Yo quiero decir que no puedo... No, yo quiero comentar una cosa. Olga, siguiendo todo el trayecto desde que están todavía en esa casa allá en el sur al sur del Palacio de Nariño, donde se reúnen y ahí están todos esperando al día siguiente. Desde ahí, contando desde ahí, cuando se les va el camión de las armas, el otro que iba a entrar. Ellos, sí, el segundo camión de las armas, ellos tuvieron en total, yo contabilicé 8 oportunidades distintas de o haber abortado el operativo de una, por ejemplo, porque no les llegó el camión, porque se varó el camión, o 2, haber suspendido el operativo y haberse entregado únicamente para salvar las vidas de los rehenes cuando se dieron cuenta de la ferocidad con que estaban. Lo que pasa es que con que estaban actuando los militares, lo que pasa es que en ese momento todavía Alvarales creía que podía lograr algo. Cuando ya dices lo que tú dices en el baño, ya es que estaban absolutamente acorralados.
ya no Las había nada últimas, más que hacer, claro. pero tuvieron 8 oportunidades para o abortar la operación o haberse entregado con los rehenes que Sí, eran porque importadas. cuando hablamos así, entonces parece como que ellos también fueran víctimas. Y un momentico, No, ellos para nada. sabían a lo que iban Nada. y ellos asumieron Ellos eso. Los que no son sabían eran los que quedaron victimarios, adentro. claro. Los civiles eran los que no tenían nada que ver y pagaron. Los guerrilleros que decidieron entrar y, como dice Constanza, tuvo varias oportunidades para desertar, no lo hicieron. Entonces, hay que, digamos, que yo entiendo o puedo entender o explicarme por qué se les ocurre una idea tan absurda como meterse allá a coger a los magistrados para que hagan un juicio político a Belisario Betancur, todas esas cosas absurdas e idiotas, pero eso no justifica, ellos no son víctimas, ellos fueron Claro que no. victimarios y ellos tienen la misma Claro. responsabilidad que tienen los otros. No torturaron, yo no puedo decirlo, yo puedo decirlo con relación al ejército, a ciencia cierta, no creo que lo hayan hecho, pero no son víctimas. Son uno de los dos aquí nadie ha dicho que son actores armados. víctimas. No, yo sé que no lo han dicho, pero quiero decirlo yo y que quede en voz alta. Claro. No, yo sé que Y no lo has estamos dicho. de acuerdo Yo todos. prefiero matizar, Estamos todos de prefiero matizar. Y por eso ellos han perdido perdón. Ellos se convierten en víctimas únicamente en la medida en que los agentes del Estado cometen violaciones a los derechos humanos en contra de ellos. En ese momento ellos se convierten en víctimas, no antes. Pues ellos tenían derecho también a que los, Sí, las los llevaran a un personas que estaban juzgados. desarmadas y Sí. capturadas, pues Sí, tenían que respetarles la vida, eso es así. Así es. Pero Claro, la y responsabilidad del juzgarlas. M-19 es inmensamente grande, es Es igual a la de los inmensamente militares. Eso es sí, y otra cosa, tampoco el ejército puede decir, o la gente que no entiende, pero es que si los guerrilleros hacen eso, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Tenían que disparar? No, es que no es lo mismo la guerrilla y el ejército. Es que no puede el ejército ponerse al mismo nivel de un grupo subversivo. No. Claro. Así es. Pero sí. Bueno, ha sido muy intenso, muy doloroso, muy importante esta conversación. Les agradezco mucho haber participado, haber sido tan generosos con su tiempo, generosas las niñas. Muchas gracias a todos y que sigamos buscando la verdad. Que sigamos buscando la verdad, seguiremos buscando la verdad. Sí. ¿Y por Por qué la no justicia. muestran, Olga y Elena, las carátulas de sus libros para que Ay, la Dios gente... mío, no lo tengo acá. Bueno, el de Elena ya lo compré. No, No la tengo acá. Valdría la pena mostrar porque la carátula lo mueve a uno mucho. Yo tengo Claro. el de Elena, no lo tengo acá y no lo he terminado además. No, lo que pasa es que tengo por ahí una mira, foto que Elena me va a mandaron. mostrar el de ella y cuéntanos, Olga, No, cómo se aquí lo llama el tengo. tuyo, de qué editorial es. Pues anunciar es vender. Sí. Bueno, mi libro se llama Noches de Humo, se ve el Palacio de Justicia incendiado en la carátula. Es una coedición de Ícono Editorial, que es mi casa literaria, y la editorial de la Universidad Santiago de Cali, universidad donde yo trabajo y que también publica mis obras. Y ya está en librerías y también se puede conseguir en la página web de Ícono Editorial, y para ventas en el exterior próximamente va a estar en Amazon. Perfecto, excelente. Perfecto. Vamos Y ahora a pedirle a Marisol que ponga ambas carátulas en la Nueva Prensa para que la gente cuando entre vea el libro. Sí. Incluso se podría poner algún link para que la gente pueda comprar, porque en el de Ícono Editorial, muchos libros se está vendiendo es por internet. www.iconoeditorial.com, y allí aparece la página de inicio, pero también puede poner Olga Bear en el buscador y ahí les va a salir. Y lo mismo tú, Elena. Sí, el mío está en planetadelibros.com y ahí cuando entran pues encuentran el libro y lo remite a los diferentes opciones donde lo pueden comprar electrónicamente. Y este es el libro, es que a ver, esta es pues una foto mía con mi papá, yo tendría ahí 3 años.
conmovedora esa fotografía. Esto es en Bélgica, donde yo nací. Y yo sí fui explícita con la editorial que no quería una foto del palacio atrás en llamas porque no, yo quería algo que tuviera que ver con mi libro, que pues mi libro es una memoria, no es un libro de periodismo investigativo, es una memoria y por eso también lo llamé Mi vida y el palacio, pues porque hubiera sido quizás el palacio y mi vida, pero sonaba mejor Mi vida y el palacio. Y sí, y bueno, esa foto es bonita. Sí. Muy lindo. Bueno, Conmovedora. sí. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Que vendan gracias a mucho usted. en aras de la memoria de nuestras nuevas generaciones, que vendan mucho, que encuentren muchos lectores y muchas lectoras. Sí, Muchas Muchas gracias. Me gracias. encanta haber estado con ustedes, haberte conocido, Elena. lo Y si mismo ustedes digo, no me Gonzalo. mandan una por el interno, como dicen, una fotico de las carátulas, yo pongo un trino para Listo. ayudar a que se venda. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Hasta luego. chao. Gonzalo, chao, Un Olga, chao, beso. Constanza. Gracias. Chao.